entonces las invito a que se presenten. No sé quién empieza, María Alexandra o Vanessa o Salomé también veo que está conectada. Salomé va a hablar también. No necesariamente. Listo. Dígame la cara. Hola. ¿Cómo están? Pues realmente la mayoría de las discretas estamos conectadas, pero solamente vamos a hacer voceras Vane y yo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, iniciamos. Bienvenidos todos nuevamente. María Alexandra, tienes la pantalla para ti. Por favor, nos compartes o dale el orden. Introdúcenos, por favor, el colectivo. ¿Qué los convocó? ¿Cómo ha sido la estrategia de trabajo? ¿Qué experiencias han acumulado en este tiempo? Y bueno, ya luego nos compartirán la parte visual. Listo. Hola, buenas tardes. Soy Alexandra Zapata. En representación de Las Discretas, somos un colectivo. Estamos conformados por 8 artistas. Pero ahí voy a compartir pantalla de una vez porque la presentación incluye... Dale, de una. Ya te debía. Listo. Lo que somos nosotras. Ahí la están viendo. ¿Sí la están viendo? Sí, Alexandra. Sí, perfecto. Listo. Dale. Bueno, somos 8 integrantes, estudiantes y egresadas de la Universidad de Antioquia: Camila Maya, Valentina Monsalve, Cristian Usma, Vanessa Estrada, Felipe Cajiga, Salomé y yo, Alexandra. El colectivo surge más que todo desde la amistad. No surge porque queramos realmente un colectivo para trabajar en algo específico. Es más bien una excusa para estar reunidas, para compartir, como un trabajo de experimentación, de trabajo colectivo alrededor del arte, ¿cierto? Comenzamos con la fiesta, y la fiesta la vemos es más que todo como una excusa para estar juntas, reunidas, y también involucrar a los demás. Cada una como artista tiene intereses particulares que los tenemos claros, pero dentro del colectivo lo que hacemos o lo que intentamos hacer es unificarlos, ¿cierto? Nuestros intereses van desde la naturaleza, la imagen, el género, la identidad, la virtualidad, la memoria, la intimidad y las relaciones, ¿cierto? Cabe aclarar que en nuestro colectivo no hay un líder como tal, sino que todas hacemos parte de él y dentro de sus capacidades aporta algo al grupo. Les voy a presentar un video y ya les hablo un poco más. Entonces el colectivo Las Discretas se ha convertido en la excusa de nosotros para unificar nuestros talentos y generar espacios alternativos del arte, fuera de lo común, de dispersión. Y Vane ya les va a presentar qué hemos realizado como colectivo. Vane. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Estrada. Les voy a mostrar los trabajos que hemos realizado como colectivo y a la vez pues les voy a contar como nuestra intención. Como se ve en el video de presentación, la propuesta es un híbrido entre arte y fiesta.
que de la misma manera busca crear un espacio alternativo para exposiciones, para difusión del arte. Entonces, empezamos con nuestra propuesta realizando este evento en Prado Centro. Lo que hacemos para nuestros eventos o para nuestras propuestas es escoger una temática y alrededor pues, de esa temática desarrollar una experiencia, una atmósfera en la que todo tiene un estilo en común. Voy a presentar. En este momento están viendo la presentación. Dani, sí se está viendo. Hola. Hola, Vani. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, se está viendo. Sí, sí. Sí se está viendo. Bueno. Entonces, acá en este primer evento realizamos una fiesta alrededor de como una temática de dulces. Entonces tuvimos una instalación con dulces, con plata de nuestro inicio. También a la par realizamos talleres experimentales. Hasta el momento hemos realizado 2 talleres de bordado. Este fue realizado en la universidad con el apoyo de Anánico, una propuesta realizada por Angélica Teuta. Esta fue otra fiesta realizada en La Pascasia, fue una alianza con Ojo de Pez, en la que compartimos un espacio de fiesta, de feria de arte. Este fue otro de nuestros talleres realizados en San Antonio de Prado, en la propuesta de arquitectura emocional también de Angélica Teuta. Esta fue nuestra última fiesta realizada en Belén. Fue una propuesta en la que invitamos artistas, DJs, artistas con visuales. Y finalmente esta propuesta la estábamos desarrollando antes de la cuarentena. En esta propuesta invitamos a artistas de la universidad, marcas locales, artistas también para dar talleres, creando entonces esa propuesta y propiciando ese espacio alternativo. Lamentablemente esta propuesta todavía no la hemos podido llevar a cabo, pero la idea es seguir con ella. Entonces los dejo de nuevo con Alexa, que va a hablar de lo que estamos haciendo actualmente. Hola, volví. Voy a presentar pantalla. Listo. Bueno, a raíz de la cuarentena, las discretas estamos trabajando individualmente. Este es nuestro proyecto. Vamos a ver si me funciona bien. Sí. Cada una tiene un color característico. No sé si lo notan ya en las pantallas de nosotras. Estamos pues, ahí en video cada una. Cada una tiene un color característico que lo está llevando a cabo, ¿cierto? Y esta es como nuestra página de presentación. Es un abrebocas a lo que queremos hacer una propuesta interactiva a través de la virtualidad. Y a esto nos llevó la cuarentena, ¿cierto? A pensar los encuentros de fiesta, los encuentros de reunión, de generar comunidad desde otros espacios. Acá encuentran pues las fotos de las fiestas que hemos hecho, los eventos, los talleres. También
dónde nos pueden encontrar, que ya igual les voy a mostrar el Instagram. Porque las redes han sido nuestra mayor fuente de difusión. No sé si se ve. Bueno, en este momento en realidad estamos en una metamorfosis que nos llevó la virtualidad. Acá en la página, en Instagram, es nuestro mayor canal de difusión. Pueden encontrar desde productos que son bordados a mano por nuestras integrantes, sorteos, las fotos de las fiestas, la publicidad. Las fiestas, las temáticas las elegimos a veces según el contexto donde se vaya a realizar, otras veces es de una lluvia de ideas que tenemos nosotras y las queremos llevar a cabo. Esta era toda la publicidad que hacíamos para las marcas que nos iban a acompañar en la feria que no pudimos realizar por la cuarentena. Y en este momento también estamos realizando esta actividad que es Veo Fiesta en Todas Partes, para que se unan. La idea es que participen con los hashtags, se inunden de fiestas y así estén en la casa. Y acá pueden ver algunos como de los resultados que ha dado el proyecto. Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message. Things gonna be alright. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que acaban de ver, un comentario. Lindy, Lindy, ¿cómo vamos de tiempo, porfa? Les faltan 3 minuticos. Ok. Pues hasta el momento no hay preguntas en el chat, pero yo sí quisiera formular una, y es, nos han dicho que la fiesta los reúne y que en pro pues, de la fiesta han hecho toda esta serie de acciones, pero ¿por qué la fiesta? ¿Por qué escogerla como una especie de concepto que guía toda esta, que guía el colectivo? Bueno, en realidad
esta idea ya está como cambiando, se está ampliando a otros horizontes, por eso también la posibilidad de talleres, de la feria de arte, y porque al inicio fue la fiesta lo que encontramos como ese lugar de unión, ¿cierto? No sé si Vane quiere decir algo, ¿cierto? Sí, Dile. en realidad creemos que la fiesta es como ese lapso de tiempo en que la vida se alarga y eso es un símil al arte, es ese momento en que nos llenamos de vida, entonces también lo vemos como partiendo de esa experiencia. Ok. Aparte también como el hecho de que nos une es lo que nos une como colectivo, porque es nuestro interés en común y, y además de ver el trabajo colectivo como un medio para trabajar, lo vemos como algo que nos brinda un crecimiento personal. Ok, muchas gracias. Joan pregunta qué quiere saber por la estética que manejan, que es un poco como pop, quiche, que de dónde sale, de dónde viene esa selección de colores, de matices, etcétera. Mm. No creo que tengamos un estilo definido y creo que eso se refleja en nuestro portafolio, porque es algo que surge a partir de los espacios que visitamos y a partir de las temáticas que tratamos en cada evento. Entonces nos acomodamos como a, a darle esa imagen a cada momento. Es más una imagen temporal que una imagen permanente. Yo quisiera saber, mm, en la facultad, y tenemos varios colectivos invitados precisamente para visibilizar estas iniciativas que los estudiantes tienen como unas fugas también a lo que el departamento o el programa ofrece, que nos parece bien interesante, pues porque es más desde el móvil o desde la pulsión, pues del estudiante de una colectividad como ustedes. Pues ahí viendo pues como las experiencias que vamos a traer son bien contrastadas, ¿cierto? Tenemos unos con un corte muy político, precisamente el 2019 fue eh, un periodo, pues para nosotros, incluso con la interrupción del semestre, eh, en cuanto a la movilización estudiantil y al protagonismo precisamente que tuvieron los estudiantes. Ustedes se dan la espalda, digamos, al movimiento o tienen otra manera de asumir, digamos, su postura frente a estas movilizaciones. Pues no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente cómo es su declaración, digamos, frente a un sentir, digamos, de la comunidad académica que estuvo en el año en que ustedes han trabajado, pues en el 2019, principalmente tan álgido, o pues, les resbala eso. Los que no han hablado también pueden hablar. Titano, Paulina. Pero yo creo, y es que, bueno, no voy a hablar por mí, no sé por todas, pero creo que no somos indiferentes al movimiento. Así me escuchan mejor, que se me estaba devolviendo el audio. Sí, mejor. No somos indiferentes frente a los movimientos, ¿cierto? Generamos los espacios de encuentro entre nosotras, pero no lo hacemos, pues no lo hemos evidenciado como en las redes, ni en la difusión, ni somos activas en estos movimientos. Pero no siento indiferentes a ellos porque ellos participamos. Ok. Bien. Aquí hay una pregunta que va en ese corte, otra, ¿de qué manera sienten que su propuesta ayuda a visibilizar problemáticas sociales o políticas?
me atrevería a contestar que no sé, porque no nos hemos metido mucho en el campo político. Y en lo social, porque dice sociales o políticas. Bueno, en lo social es lo de generar comunidad y ver la comunidad como ese punto de encuentro, el lugar donde somos libres, sin estereotipos, sin prejuicios, brindar esa comodidad al otro dentro de la fiesta como tal, ¿cierto? Es un lugar como para la creatividad y el ser libre. Incluso para nosotras el crear también se está convirtiendo en eso, en un espacio de libertad donde podemos como poner las ideas en juicio, incluso discutirlas y contradecirnos a veces. Bueno, podríamos pensar que también hay un elemento micropolítico, ¿cierto? En esa declaración, Cristian decía ahorita como que el denominarse desde lo femenino como colectividad, pues también es como un gesto transgresor y pues eso también puede leerse en esa línea, ¿cierto? Como una declaración y de alguna manera pues hay unos intereses que los reúnen, ¿cierto? Hay uno entender la práctica artística de otra manera a partir de quizás lo relacional, ¿cierto? El encuentro con el otro a partir de esos espacios. Bueno, les está ayudando un poco porque eso se deja leer en lo que presentaron. Y lo que pasa es que lo político no necesariamente tiene que estar al lado del panfleto, ¿cierto? Yo creo que también como sujeto, como una manifestación desde género, ¿cierto? Desde no ser complaciente con las convenciones sociales, también hay una dimensión política y poética, si se quiere. Lo que pasa es que si uno mira como muy abuelo de pájaro, pareciera muy superfluo, ¿cierto? Como todo el statement del grupo, dado que la fiesta, el brillo, el color, no sé qué, pero siento que también ahí hay un espacio de indagación que a veces se malentiende que la práctica artística solo debe acoger una línea, digamos, de interpretación. Y entonces yo estoy haciendo también como un ejercicio como espectador frente a lo que ustedes hacen. Siento que ahí también hay un sentir político, solo que es micropolítico, que no está basado pues como en imágenes o en panfletos, sino que es otras maneras que están basadas en una actitud frente al otro, frente a la sociedad y frente a los estereotipos también sociales. Bueno, ahorita volvemos, de todas maneras nos interesa bastante al final hacer un contraste de opiniones con los otros dos invitados. Son muy diversos nuestros invitados para quienes están ingresando al espacio. No tenemos como un nuevo temático para cada encuentro, esto es simplemente aproximar experiencias diversas y construir un pensamiento a partir como de todas estas posibilidades. El arte no como límites, sino como definiciones, sino más bien como posibilidades. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y nos vemos en un momento. O si quieren decir algo más. Gracias, gracias, Freddy. Vale. Bueno, Lindy, ¿quién sigue? Pues sigue Andrés. Andrés, bienvenido. Pues les presento a Andrés, él es un artista bogotano radicado en Ciudad de México que aceptó esta invitación pues por amistad y pues nos alegra tener acá la posibilidad de ver un par de proyectos. Andrés, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Pues, yo soy artista colombiano, pero ya llevo viviendo aquí en México. En agosto cumplo 12 años. Yo estudié en la Nacional de Bogotá y me vine a hacer la maestría. Pues hice la maestría y el doctorado aquí en la UNAM, en artes visuales. Entonces, digamos que para entrar en materia, porque les quiero presentar un par de proyectos y puede ser como... Se te pegó el audio. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Que Fred dijo que se le ha pegado el audio. Yo creo que es él. Está muy bien. Ok, entonces para entrar en materia voy a compartir, bueno, ahorita en el chat les pongo mi página web y mi Instagram, porque pues ahorita me voy a remitir a la página para mostrarles un proyecto. Vamos a ver, compartir. Que digamos que ya lo están viendo, ¿sí? Sí. Ok. Yo llegué a México con un proyecto que hablaba un poco del cuerpo fraccionado en el arte, pero el cuerpo fraccionado entendido como el gusto por la Victoria de Samotracia, por la Venus de Milo, todas estas esculturas fraccionadas que nos llegan a interesar. Sin embargo,
cuando llegué a México, lo que me impactó es que a pesar de vivir en Colombia y de haber tenido como un acercamiento, por ejemplo, como a un periódico como El Espacio, los diarios mexicanos aquí son brutalmente violentos, pero brutalmente violentos. Entonces, digamos que casi llegando a México, yo modifiqué mi tesis de maestría, pensando más como por qué hablar de cuerpos fraccionados en esculturas griegas y romanas, cuando aquí se estaban cercenando y fracturando cuerpos continuamente. Entonces, investigando sobre la nota roja mexicana, llegué a la revista Alarma. La revista Alarma es como la principal publicación que había de nota roja en México. La publicación cerró en 2012. Entonces, cuando ya empecé como a conseguir la primera alarma, pues me di cuenta que eso era, o sea, era habitual incluso que la gente llevara esta revista o este tipo de imágenes en el metro. Y chance cuando yo conseguí la primera revista fue como, y la abrí en el metro, fue como estar viendo pornografía, o sea, era como muy fuerte para mí porque pues no estamos como habituados a este nivel de imágenes. Y la relación que hice para este proyecto fue con los pasquines de José Guadalupe Posada, que es un grabador de principios del siglo pasado que es icónico en la medida en que él institucionalizó de alguna forma la idea de la Catrina o de esta calavera festiva, ¿no? En donde la muerte es una fiesta y es una fiesta pues nacional, o sea, los mexicanos tienen una relación muy distinta con la muerte. Entonces me di cuenta que estos pasquines que eran de principios de siglo, con unos títulos jocosos, pero con una imagen de una calavera, estaba haciendo prácticamente lo mismo que hacía Alarma, o sea, unos títulos que apelaban como al humor, pero presentaban escenas de muerte. Entonces empecé a intervenir las revistas. Ay, pido disculpas para los que sean sensibles, pero pues estas son las imágenes que se publican acá. Se dan de cuenta que si tenemos esta imagen, yo la intervenía pintando encima de ella de esta forma. Era como, es una estrategia para entrar con una parte del imaginario mexicano, que es la calavera festiva, pero de alguna forma también para censurar la publicación. O sea, mi punto era que yo no quería consumir esto, no entendía cómo consumían este tipo de publicaciones. Entonces empecé a realizar una serie de intervenciones sobre la revista. Creo que les voy a mostrar mejor ya los que quieran ver las imágenes pueden ir a mi página. Pero es pensar, por ejemplo, como esta ilustración que se vuelve, pensar que realmente debajo de esas dos cabezas o de esas manitas hay una imagen real o hay unos cuerpos reales. Entonces digamos que el proyecto empezó desde esta posición, desde la gráfica, desde el grabado, de algo muy tradicional, interviniendo como un medio de circulación masiva como puede ser una revista. La revista tenía una circulación de 300,000 ejemplares a la semana, era una de las publicaciones más grandes y de hecho como al ser una de las publicaciones como con mayor trayectoria, todo el mundo aquí tiene una historia de que su abuela, su tía coleccionaban este tipo de publicaciones. Luego, como las intervenciones eran como muy elementales en un solo factor, es decir, como en la portada y se volvían piezas únicas, empecé a hacer estas inserciones en la misma revista, es decir, compraba la revista y la llenaba de stickers que los extraje de uno de los grabados de Posada, uno de estos. Entonces empecé como a censurar la imagen de la persona, como para quien comprara la revista, porque digamos que ponía los stickers hacia el registro y las volvía a dejar en el mercado. De alguna forma para que, esperando que el lector usual de la revista se sorprendiera al encontrar que había una imagen con un sticker encima, ¿no? Y preguntarse si realmente quisiera ver una imagen de una persona fallecida. Sin embargo, de nuevo, esto se limitaba a muy pocos ejemplares, es decir, los ejemplares que podía conseguir en el puesto de revistas. Entonces decidí contactar a la revista directamente, o sea, les escribí, les comenté que yo llevaba a todas estas. Este proyecto tardó prácticamente 2 años desde su inicio hasta su final, ¿no? Y ahí en los correos se pueden dar cuenta las fechas porque digamos que era difícil como tener una respuesta pronta, siempre se tardaban un par de meses en darme una respuesta. Sin embargo, ya logré una cita con el director de la revista y luego de entablar como una serie de reuniones se acordó que sí se iba a hacer una publicación. Ellos fueron digamos que muy amables en la medida en que entendían que yo tenía una crítica frente a la revista,
pero también se sentían halagados que un artista estuviera trabajando sobre su publicación. Entonces, luego de muchas idas y venidas, me mandaron unas imágenes de un reportaje que iba a salir la siguiente semana, y a partir de esas imágenes yo seleccioné la que podría ser la portada del siguiente número, y la intervine a manera de los posadas que estaba haciendo, y digamos que aquí se puede ver un poco como la portada que iba a ser, ¿no? Iba a ser un juego de paginado a la medida en que pasabas la página y atrás iba a estar la foto original, ¿no? Sin embargo, pues como todos los azares del destino y muchos de estos proyectos dependen mucho de otros factores, justo cuando iba a salir el número en donde yo intervenía en la portada, fue la fecha en la que mataron a Bin Laden. Entonces, no tanto el director, sino el dueño del periódico dijo que no podían darme la portada porque era una noticia que iba a ser una noticia global. A pesar de que esto empieza a ser interesante la intervención, porque ellos pusieron una foto de Bin Laden que realmente nunca existió, o sea, realmente no existe una foto de Bin Laden muerto, o sea, el gobierno norteamericano nunca liberó esa imagen. Sin embargo, ellos prefirieron poner una imagen falsa en su portada, y a mí me mandaron a contraportada. Digamos que esa parte de la negociación estuvo interesante porque en un principio iba a tener un reportaje de una sola página, y luego, pues como al perder la portada, me hicieron un reportaje a doble página, y el juego de paginado se conservó. Es de cuenta que si ven aquí el número de la página, de la 40 a la 41, se ve que la siguiente página son estas, y de alguna forma digamos que el juego de paginado censura la imagen de la persona fallecida. El reportaje, yo solicité que lo escribiera uno de los columnistas del periódico porque ellos tienen una forma muy particular de redactar. Entonces es muy interesante leer el texto en donde ellos hablan de arte conceptual, de arte contemporáneo, pero realmente no tienen mucha idea de lo que están hablando. Y pues no quise corregirlo, a mí me lo mandaron para hacerle correcciones y dije, no, yo quiero que quede tal cual como lo hizo el periodista. Posteriormente, Alarma entra pues en las redes sociales y pues por obvias razones Facebook empieza a censurar la revista. Entonces yo veo la oportunidad ahí de negociar de nuevo con ellos una intervención a futuro a cambio de intervenir todas sus portadas para el Facebook, para que no se las censuren. Lo interesante de esto es ver los comentarios de la gente. Le censuraron sus muertos, ¿no? Se censuraron su panteón ahí. Entonces hay gente que se enoja porque les censuraron la revista, pero era una estrategia más desde la revista para poder publicar sus avances del número siguiente. Y así estuve interviniendo varias revistas hasta que para el Día de Muertos del 2012 logré que se publicara en la parte central de la revista. Había un póster siempre de la mujer desnuda y negocié que ese póster se publicara esta imagen que era una calavera que invitaba a los lectores de Alarma para que la usaran, recortaran la máscara, la usaran y de alguna forma mandaran una foto a la revista, y de esta forma poder censurar al espectador. Entonces de alguna forma como que todo el proyecto cierra aquí, porque de censurar la revista terminé hasta poniéndole la mascarita digamos que al consumidor usual de la revista Alarma. Entonces voy a pasar al siguiente proyecto para poder explicarlo más lentamente, que es como un proyecto que Freddy quería que les comentara muy bien. El proyecto Archivo Muerto va en sincronía con Alarma, o sea, justo cuando pues llevaba más de 4 años ya aquí trabajando con Nota Roja, y en uno de mis viajes a Bogotá me entero que el diario El Espacio ha cerrado. Entonces digo, y que el archivo fotográfico fue botado a la basura. Entonces, cuando me cuentan esta historia, me dicen que una persona había adquirido, o sea, un reciclador de papel agarró las cajas de todas estas fotos, o sea, más de 50 años de historia de Colombia en fotografías fueron botadas a la basura. Un reciclador de papel recogió estas cajas, y un fin de semana se dio cuenta que en el mercado de las pulgas venden fotos viejas, y se le acercó a un señor que estaba comprando fotos. Esto es una serie como de anécdotas, pero esta persona justo se llama Jaime Ruedas, un señor que le encanta comprar y compra cosas en mercados de viejo y luego los revende en anticuarios. Y este señor finalmente era el que estaba mandando escanear en el estudio en donde yo estaba imprimiendo unas fotos en Bogotá
algunas fotos del archivo. Entonces me interesó conocerlo y saber esta historia. Al conocerlo, él llegó con algunas fotos porque me comentaba que había vendido gran parte del archivo al Archive of Modern Conflict, que es un archivo inglés que compra puros archivos fotográficos o de crónica roja, nota policíaca. En teoría no había... Dime. Perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí, Andrés, dale. Entonces, en teoría no habían más fotos y efectivamente él llevó nada más esta reunión, unas 10 o 15 fotos que eran de su propiedad, que él dijo que quería quedarse con ellas, entre ellas esta foto. A mí me impresionó mucho la imagen, o sea, me parece una imagen muy potente y de alguna forma esto ha replanteado como parte de mi trabajo como artista, porque he empezado a trabajar más con fotografía, a pesar de que no ando con la cámara, no soy fotógrafo de cámara en mano, pero entiendo que uno como fotógrafo, hoy en día como artista, también puedes tener esta capacidad de reconocer una imagen potente que en este caso había sido botada a la basura. Entonces le comento que si me puede vender esta foto, muy agradecido a él por la conversación que hemos tenido, me la regaló y yo la tuve durante un año en mi taller aquí en Ciudad de México, como una joya. Era mi primera relación entre alarma y el espacio, o sea, como encontrar como algo de nota roja colombiana, ¿no? Este es el respaldo de la foto, que de alguna forma nos cuenta la historia de esa noticia, ¿no? Es Juan de Jesús Cifuentes Bautista, un distribuidor de marihuana, el 25 de agosto de 1966, y dice que tiene cantidad suficiente para 5,000 cigarrillos de marihuana, lo que dice. Entonces ya con estos datos y la fecha empecé como a plantear un proyecto y ya cuando fui a la hemeroteca e investigué un poco más, en la hemeroteca encontré el reportaje de esta noticia y lo presentaban a él como el mayor distribuidor de marihuana de la ciudad. O sea, siendo que hoy en día pues creo que eran 3,5 kilos lo que estaba traficando. Esto no se presentaría hoy en los noticieros como el mayor distribuidor. Y es porque esta foto es anterior al 68, que es la declaratoria de la guerra del narcotráfico de Nixon, ¿no? Entonces empiezo a encontrar como que hay un diferente manejo de la imagen ahí, ¿no? Entonces cuando tengo las fotografías, empiezo a pensar cómo puedo trabajar esta imagen, ¿no? Cómo puedo empezar a intervenirla, y lo que decido es escanearla, o sea, como una primera medida para conservar el archivo, la digitalicé, y una vez digitalizada, pues empiezas como a plantearte diferentes estrategias, ¿no? Y digamos que parte de mi hobby es ir a mercados de antigüedades, y las fotos del archivo del espacio no eran las únicas que tenía en ese momento, ya tenía tengo una colección de fotografías antiguas ya bastante amplia, y una de esas fotografías eran postales románticas de principios del siglo, en la que por lo general son bodas, primeras comuniones que se iluminaban a mano. Entonces decido iluminar la fotografía. En este sentido, lo que quiero amplificar como esta imagen, entonces la digitalizo en alta resolución, la imprimo lo más grande posible, que esto es 1.10 por 1.40, tiene esta foto, en blanco y negro. Digamos que conservo el blanco y negro, sin embargo la impresión es a color, porque quise conservar algunos gestos, unas lineecitas rojas, algunos gestos que el editor deja en la fotografía. Una vez impresa en este tamaño, realizo el trabajo de iluminación que se hace con un algodoncito y óleo. Al ampliar la fotografía e iluminarla, este es el trabajo ya final, empiezas a poder destacar como ciertos elementos que para mí eran muy importantes, como por ejemplo que él estaba envuelto en el periódico El Tiempo, el tablero, perdón, creo que aquí lo tenía más, aquí. Por ejemplo, que haciendo un acercamiento, que esto solamente lo notas cuando amplías la foto exponencialmente, que la marihuana estaba envuelta en El Tiempo y que había un reportaje sobre Estados Unidos. Entonces, eso es algo que quise destacar ya cuando la imagen está grande. De igual forma, el tablero de colegio atrás, como esta educación que hace falta frente a la lucha de las drogas, y como un gesto también ya pictórico, ponerle las chapitas de vergüenza al traficante, ¿no? Esta es la foto de la hemeroteca, en la que, como en Colombia, aquí eso nos permitió, pero en Colombia sí, acá aparece la cédula de la persona. Entonces con su cédula me pude meter
a ver los antecedentes penales de la persona, de Juan de Jesús, y sí estuvo como 2 años en la cárcel, y luego entabló una demanda al Estado. O sea, puedes llegar a rastrear con una fecha, puedes llegar a rastrear más de la información. Ya al trabajar esta foto de Juan de Jesús, busqué de nuevo a Jaime Rueda y le propuse que le quería comprar más fotos porque vi que había como un proyecto ahí, y a través de un sistema de trueque yo le di 2 fotografías mías, él me dio 2 paquetes de fotos al azar. O sea, yo no tuve la posibilidad de escoger qué fotos venían en esas carpetas. Cuando llegaron empecé a hacer como esta labor de curaduría y de revisar qué material había. En ese sentido, pues encontré fotografías como esta, en donde el título dice traficantes de coca, pero realmente es marihuana, o la foto de Gonzalo Rodríguez Gacha cuando fue dado de baja, o la foto de uno de los autores del asesinato, Rodrigo Lara. O sea, todo este material estaba tirado ahí en la basura y hacía parte del archivo del periódico. O como finalmente esta fotografía, que es de un ladrón de máquinas de escribir, que es brutalmente golpeado por la policía. Este es como el reverso de la foto. Encuentro el reportaje en donde me entero que pues se robó 3 máquinas de escribir, pero la brutalidad y la imagen es muy potente. Este ya es el trabajo de iluminación, en el cual puedo destacar la máscara que se encuentra aquí a nivel superior y el gesto del policía y los colores. Me permite poner, por ejemplo, una pared rosada. En muchas de mis fotos hay una pared rosa, o azul, cielo, que no es, o sea, es parte de mi trabajo, como de darle un toque nostálgico a la foto. Luego está como estas fotos que encontré al azar dentro del mismo paquete, que corresponden al mismo trabajo. Y luego, ya viendo como estas relaciones en la historia, encontré este grabado en Irma Zárate de 1971, donde curiosamente ella había utilizado la misma imagen. Yo creo que ella la extrajo directamente del espacio. Y es como ese tipo de relaciones que te pueden dar históricamente. Ya luego realicé estas copias que son como al tamaño facsímil. Esto es en Mercosur. Y posteriormente algunas de las fotos del archivo he decidido intervenirlas directamente, que son las fotos vintage, y las intervengo directamente ya con óleo y algodón, y respetando, por ejemplo, estos gestos que son del editor. Es decir, todo lo que estaba debajo de las líneas rojas era lo que salió publicado en el periódico, o estos textos. O sea, empiezo a intervenir las fotos en este sentido, o incluso encontrarnos una fotografía como esta, en donde mi única intervención es poner original, porque estos colores, este pintado de acá, ya había sido realizado por el mismo periódico. Aquí hay una serie como de imágenes, hasta llegar a esta. Ya voy terminando. Es una foto que para mí es muy importante, porque es de las fosas comunes del Cementerio del Sur de Bogotá, que yo tengo una foto que está fechada para, perdón, no tiene la fecha, no tengo el respaldo aquí, pero dice febrero de 1986, y posteriormente investigando, es bien sabido que a partir de estas fotografías se pudieron encontrar algunos de los desaparecidos del Palacio de Justicia en este mismo cementerio, que ya hoy en día es un parque. Entonces, para mí es importante tener esta fotografía acá para cierre, porque es ver cómo a 2 o 3 meses de haber sido la toma del palacio, tengo una fotografía que retrata ese lugar y que hacía parte del archivo del espacio. Entonces, no sé si tengan preguntas en este momento. Andrés, sí, hay muchas y largas. Tenemos una de Tatiana que parecen como 10, pero ahí vamos. ¿Cómo te sientes con la reproducción de las imágenes violentas? ¿Te crea conflicto o sientes que estás estetizando la violencia? Fíjate que es una pregunta muy, muy válida, porque justo cuando yo empecé a plantear los proyectos aquí en México, digamos que una artista icónica aquí en México es Teresa Margoles, que para hablar de la violencia caía de nuevo como en un trabajo violento, o sea, con cadáveres, con fluidos de los cuerpos, que yo decía, para hablar de violencia yo no quiero caer en agredir al espectador. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, el proyecto Alarma era bajarlo al universo de Posada para poder generar como esa lectura en el espectador. O incluso tengo otro proyecto que es Muestrario, que es reducir a su mínima expresión esta imagen violenta para generar esa reflexión. Porque sí, evidentemente, pues trabajando estas imágenes tan pesadas te llegas a contaminar, y digamos que esa tampoco es la intención, incluso llegarse a enfermar por estar viendo tantas estas imágenes y viviendo pues justo estos periodos tan violentos aquí en México y consumiendo estas imágenes a diario.
Ok, hay otra pregunta de Tatiana. ¿Hay una posición política personal o es una reflexión sobre la reproductividad de las imágenes de la violencia? Claramente, si es política, por ejemplo, en el caso de México, es como el cuestionar su consumo, porque precisamente, pues digamos que mi tesis de maestría se enfocó en eso y consideraba que parte de ese juego mediático de que los periódicos acá publicaran esas imágenes llevó a que la violencia en México se llevara a niveles de barbarie brutal, porque entre grupos armados ya no garantizabas la portada del día siguiente si solamente matabas a la persona, o sea, tenías que realizarle diferentes cosas. Por eso empezaron a decapitar gente, luego a las cabezas les pusieron lentes de sol o flores o inscripciones. O sea, digamos que sí planteo políticamente como una crítica de ese en cuenta que este manejo mediático está produciendo que la violencia sea aún más exacerbada. Y en el caso de Archivo Muerto, sí es claramente presentar como esos momentos anteriores como toda esta guerra al narcotráfico y como también como que es como este álbum de familia en donde están los criminales, están esos, pero tampoco pretenden enaltecer. En el caso de Gacha, no sé si vieron el cuadro lo presento siempre como al piso, como si se hubiera caído, porque tampoco me interesa generar como un homenaje a estos personajes. Ok, y la última, ¿crees que tu trabajo es de institución o galerístico? Pues es de los dos. Es que es curioso, es bien curiosa esa pregunta porque entre ayer y hoy le he estado dando vueltas a la cabeza, pero no considero que es de los dos, o sea, fíjate, nunca me he planteado un trabajo como netamente museístico, netamente pues de galería, o sea, un ejemplo, por ejemplo, las revistas de Alarma, pues no, es un proyecto que no se pensó o sea, realmente nunca pienso si es para galería o para museo, o sea, simplemente como los proyectos se van desarrollando. Claramente depende de los coleccionistas, o sea, hay ciertos coleccionistas que sí valoran cierto tipo de obras y otros coleccionistas jamás colgarían una fotografía de estas en sus casas. Ok, y una pregunta del profesor Víctor Muñoz. ¿Crees que esa pulsión por la muerte tiene en la imagen un vínculo potente para abordarla? ¿Y en qué sentido? ¿Cómo crees que emerge esa necesidad para retratar el instante en que el cuerpo muere a través de la imagen y a través de la imagen perturbar la condición común de todos? Pues se la repito. Sí. ¿Crees Perpetuar, que, sí. ¿Crees que esa pulsión por la muerte tiene en la imagen un vínculo potente para abordarla? Y en ese sentido, ¿cómo crees que emerge esa necesidad para retratar el instante en que el cuerpo muere a través de la imagen perpetuar su condición común de todos? Sí, digamos que esa pregunta tiene dos componentes. Primero, en el caso, por ejemplo, o sea, digamos que el punto en donde yo trabajo, que es la publicación de prensa, o sea, en el caso de México, sí, o sea, por ejemplo, es considerar, por ejemplo, que las personas que son publicadas en esas imágenes, sus familias no fueron tomadas en cuenta. O sea, es algo que, por ejemplo, en el reportaje que se hizo en la revista Alarma, incluso en el mismo reportaje, ellos se vanaglorian de que jamás han sido demandados por nadie, ¿no? Entonces, para mí sí era problemático eso, claramente, o sea, como yo les decía, o sea, si yo no quiero ver cómo queda un familiar mío y ser publicado masivamente, y ellos decían, pues, que lastimosamente aquí sí hay un consumo de esas imágenes, ¿no? Entonces, mi posición como tal era que yo no quiero consumir esas imágenes y por eso planteé el proyecto, porque de alguna forma sí siento que es un instante, o sea, hablando ya de la muerte, es un paso que creo que sí corresponde como a la intimidad de los familiares y de las personas, de la persona fallecida. O sea, digamos que mi relación con la muerte es muy de dejar ir en ese sentido, pero también como del poder estar hasta el último momento y de brindar como todo el respeto y el cariño a la persona hasta el último momento, que es donde justo este tipo de publicaciones no, o sea, transgreden, o sea, porque es justo es ese tipo de imágenes que claramente tienen que ver también con una situación social, ¿no? O sea, nunca publican un político, nunca publican un empresario, o sea, siempre es como el pueblo el que es publicado en este tipo
de imágenes. Bueno, vamos rápidamente a la última pregunta. Te voy a apoyar, Lindy, acá en la lectura. Edwin Alexander Monsalve te saluda y pregunta, de fondo leo este par de procesos como un gran trabajo de archivo, veo allí un modus operandi similar en ambos proyectos. ¿Qué cambios concretos se pueden valorar en ellos más allá de las fuentes y el lugar geográfico de donde vienen? Sí tienen, o sea, sí hay unos, o sea, yo sí noto un cambio sustancial, pero es de ese tipo de cosas que uno como artista siempre dice, voy a hacer como una obra que no se relacione con la inmediatamente anterior, pero siempre hay como algo que los conecta. En ese sentido, el caso del proyecto de Alarma sí tiene que ver como con la construcción de un archivo, o sea, sí tengo como una pulsión por estar coleccionando cosas, y de hecho yo creo que en este momento, ya después de que cerró la revista Alarma, yo creo que tengo una de las mayores colecciones de Alarma, porque me dediqué a coleccionar alarmas de los 60s, de los 70s, incluso antes de llegar al Archivo Muerto. Entonces, en ese sentido sí tiene que ver con el archivo. Sin embargo, el proyecto de Alarma sí tenía más un componente, yo diría que tenía un componente directamente social, y sí tenía un componente directamente de atacar como la realidad que yo estaba viviendo en ese momento aquí en México. El proyecto Archivo Muerto es justo, lo que tiene es un componente de rescate histórico. O sea, a mí me parecía importante ver cómo primero, cómo se puede perder la historia de un país, porque ese archivo fotográfico finalmente termina en Londres, la gran mayoría, y lo que se logra rescatar es de alguna forma a través del proyecto de Archivo Muerto. Entonces es más de un rescate de unas piezas históricas, o sea, de unos momentos históricos, o sea, ahí encontré fotos de Luis Carlos Galán, o esta del asesino de Lara Bonilla, o sea, fotos que uno dice, nunca las vi, y tal vez si hubiera llovido, si las hubieran triturado por papel, se hubiera perdido para siempre ese trabajo. Listo, Andrés, muchas gracias. Vamos con nuestro tercer invitado y ahorita te invitamos nuevamente para que hagamos un foro de cierre. Okay. Bien, gracias nuevamente. Pablo Mora nos acompaña y por favor, preséntate, por favor. Pablo se fue. ¿Me están viendo? Sí, maestro, Sí. bienvenido. Bueno, buenas noches. Pues yo soy Pablo Mora y como todo el mundo habla de sus estudios, no estudié arte, estudié Derecho y Filosofía, pero ya tengo, digamos, una trayectoria intermedia de algunos años dedicado exclusivamente a las artes plásticas, y hoy les quería hablar particularmente de un proyecto que fue, ¿ya puedo compartir pantalla? Del Sí, proyecto. ¿y estás Pablo, haciendo una dale. maestría en creación o no? Sí, estoy en este momento por fin estoy estudiando arte. Estoy cursando la maestría en artes plásticas en los Andes. Un segundo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Estoy presentando, sí, ya. Entonces, yo les quería hablar del proyecto que se presentó en el Museo de Arte Moderno, qué pena. Este es el proyecto que se presentó esperen un segundo, lo pongo. Este es así, listo, que se presentó el año pasado en la sala sede del MAM, pero pues antes les voy a hablar del tipo de trabajo que yo hago. Casi todas mis indagaciones tienen que ver con mi formación, trabajo pues como con cuestiones que tienen que ver como con el derecho, la política y la filosofía, y pues trato de resolverlas a través del arte. Me interesa mucho, me ha interesado mucho cuestiones que tienen que ver con el archivo, con memoria, pero sobre todo vistas desde el Estado, vistas desde la institucionalidad. Me interesa mucho como ese desmoronamiento de las instituciones políticas, sobre todo el desmoronamiento del papel simbólico del Estado y por ende también de las ideologías.
En trabajos anteriores yo me interesé mucho por archivos judiciales y tuve, digamos, un proyecto de largo alcance que se llamó 22 de octubre, en el que yo trabajaba alrededor, pero de la materialidad del archivo, no del contenido del archivo, sino de la destrucción del archivo para que el archivo diera cuenta de otras cosas, de esa inoperancia del Estado, de esa inestabilidad, ¿cierto? Y corrupción de las instituciones políticas, no solamente las colombianas, sino también las contemporáneas. Pues en ese sentido, digamos que todas esas investigaciones y todo ese trabajo pues me llevó a este último proyecto que se llama Proposiciones Crepusculares, que es una videoinstalación, pero donde también está, digamos, todo el asunto del archivo, de la memoria y obviamente de este, digamos, debilitamiento o esta desaparición de las instituciones o para decirlo mejor, del proyecto moderno como tal y sobre todo de las ideologías. Les voy a mostrar los antecedentes que me llevaron a este proyecto de Proposiciones Crepusculares. El primero es un proyecto que sale de una residencia que hice en Belgrado, en Serbia. Ahí me voy a tratar de no extenderme porque yo pensé que tenía 30 minutos y tengo solamente 20 minutos, pero digamos, como estudiante de Derecho y como una persona que se interesa por las ciencias políticas, muy joven me tocó el derrumbe del muro de Berlín, la terminación de la Unión Soviética, ¿cierto? El final de la división de este mundo bipolar, ¿cierto? Digamos, el momento en que se empieza a hablar del fin de la historia, también del fin de las ideologías, del triunfo del capitalismo liberal y para muchos optimistas como el principio, ¿cierto?, de un mundo regido por la democracia, los derechos humanos y un capitalismo de mercado de orden global. Después de la caída del muro de Berlín vinieron dos acontecimientos muy interesantes. El primero fue la primera guerra de Irak, porque fue tal vez la única, que fue la que se produjo por la invasión de Irak a Kuwait. Y esa guerra fue muy importante porque fue tal vez la última guerra nacional del siglo XX. Es decir, la última guerra entre dos estados nacionales, dos ejércitos vestidos con uniforme, enfrentados entre sí porque uno se había anexado el territorio de otro. Obviamente también fue una guerra muy interesante porque fue la primera guerra que se pudo ver casi en su totalidad por televisión en tiempo real y porque también fue una oportunidad para los Estados Unidos para demostrar, digamos, una capacidad bélica sin precedentes en la historia. Después de ese suceso vino otro suceso muy interesante que fue la desaparición de Yugoslavia, que era pues un país de Europa del Este que se había conformado en 1948, que había llegado, digamos, a unos niveles de desarrollo muy interesantes, un país socialista, un país comunista, con un comunismo que, distinto digamos, al de corte stalinista, sino como un comunismo un poco más blando, como le decían en ese momento, que también fue una guerra que pudimos ver casi que en vivo y en directo, pero que fue una guerra que ya empieza a plantear cómo van a ser los conflictos bélicos en el siglo XXI, que van a ser conflictos donde étnicos, conflictos que están más relacionados con la religión, conflictos que se dan al interior del Estado, básicamente guerras de terror, ¿cierto?, de señores de la guerra que empiezan a surgir y donde digamos, las leyes internacionales y el respeto o el derecho de la guerra no cuenta para nada. También es una guerra donde Estados Unidos va a poder demostrar otra vez esa capacidad bélica, donde instituciones como la OTAN y las Naciones Unidas, que
que fueron creadas en 1948 no funcionan bien. En fin, fue como un abrebocas a los conflictos bélicos, a muchos de los conflictos bélicos que se iban a presentar en el siglo XXI, y también fue una llamada de atención también para quienes hablaban como Fukuyama y muchos otros del fin de la historia, y que lo que venía pues era como un cuento de hadas donde el capitalismo, la democracia y los derechos humanos iban a regir. Entonces a mí me interesaba mucho eso porque el caso de Yugoslavia es el caso de un Estado-nación que desaparece, de una institución política fuerte que se esfuma. Y a través de Radenko Milak y aplicando una beca, pues pude conocer y estar en esta región y estudiar mucho la historia digamos que dentro de los procesos de creación mismos. Y por eso a veces yo me quedo hablando de historia, porque yo lo que hago, digamos, dentro del proceso mío de creación es que investigo mucho, estudio mucho, me cuestiono mucho y trato como de alguna forma de resolver estas cosas. Y el proyecto con el que finalmente, pues este es un proyecto, como ustedes ven ahí, es un render, es un proyecto que no nos dejaron hacer, pero era como recoger todas estas antenas satelitales en Belgrado y pegarlas en este edificio en esta pared, ¿cierto? Que estaba a la vuelta de una galería. También porque era, digamos, estas antenas parabólicas significaban para mí también estos nuevos poderes, ¿cierto? Informales, estos nuevos poderes corporativos que empiezan a aparecer y que trascienden los estados-nación, y que se vuelven, digamos, poderes todavía mucho más grandes que los poderes de los estados, y también como esa guerra de los Balcanes, esa guerra de Yugoslavia, pues estuvo, de alguna forma, no fue una guerra entre estados, sino que había una cantidad de poderes dispersos informales, como los llamo yo, que crearon pues esta situación en Yugoslavia. Entonces ahí había como ahí digamos que mi trabajo se mueve mucho alrededor, como les decía, del archivo y de la memoria, pero a mí digamos que de unos 2 o 3 años para acá, yo me vengo cuestionando por qué, digamos, esa obsesión que hay, no solamente en el arte, sino pues también en la cultura, por la memoria y por el archivo. ¿Por qué decidimos, por qué de pronto, ante la inestabilidad, ¿cierto? Ante digamos, el fin de la utopía, probablemente del sueño revolucionario o de las ideologías, ¿cierto? Como no somos capaces las sociedades y los estados ya no son capaces de proyectarse hacia el futuro, deciden mirar hacia atrás y resignarse de alguna forma al tema de la memoria, ¿cierto? Después de esto, yo tuve oportunidad de iniciar una conversación con Radenko Milak, que es un artista bosnio, a quien conocí aquí en Colombia, a raíz de una exposición que hizo en el 2015 en Bogotá. Y allá en Serbia empezamos a hablar porque él tiene un proyecto que se llama la Universidad del Desastre, que me parece muy interesante. Él pinta, él es un gran acuarelista, y él está todo el tiempo pintando como sobre todo los desastres del siglo XX, y cómo las sociedades contemporáneas también son unas sociedades que se acostumbraron al desastre y que viven constantemente en el desastre, ¿cierto? Todo el tiempo están emergiendo desastres y esa es como una realidad que no se puede cambiar. Entonces empezamos un diálogo para una exposición en Medellín y alrededor de eso, una exposición que fue curada por Melissa Aguilar, que nos ayudó también en la investigación, y de ahí salieron estas piezas que son como unos archivadores, digamos, ya trabajando, volviendo al tema del archivo, volviendo al tema de lo institucional, pero dejando un poco el papel a un lado y empezar a trabajar como con otras cosas que den cuenta un poco como de ese vacío estructural que va dejando la ausencia o la obsolescencia también de las instituciones políticas modernas. Entonces estaba esta serie de archivadores, de cajones de archivadores llenos de clips oxidados,
como un tema que yo llamaba como los vínculos precarios, ¿cierto? De cada vez es más difícil y cada vez el vínculo entre los estados, nación y los ciudadanos y las relaciones entre las instituciones políticas, cómo se van disolviendo, ¿cierto? Se van oxidando también, se van volviendo más difíciles. Aquí uno podría, digamos, a uno le podían plantear que en el caso colombiano, pues Colombia es un país que en términos de institucionalidad ha logrado o ha tenido algunos avances en los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, a mí lo que me parece interesante, siendo todavía un estado que podría ser bastante ilegítimo, me parece a mí interesante cómo, digamos, ese esfuerzo por construir un estado se da al mismo tiempo en un momento histórico en el que precisamente esas instituciones, por la ausencia de las ideologías, por la ausencia, digamos, por ese vacío, para volver pues, al término, por ese vacío estructural, cómo se vuelve tan difícil, cómo a la par que vamos como mejorando en algo, creciendo en algo, la idea del Estado, ¿cierto? Y de lo político se empieza como a disolver. Y de ahí pasamos a estas otras piezas que ustedes ven al fondo, que son unas piezas que yo llamé soberanías, que ya era un poco como vaciar el archivo, ¿cierto? Como hablar de un archivo que no existe y hablar más bien del vacío. Y eran estos archivadores intervenidos, vaciados completamente de su contenido, intervenidos y para que plantear como ese vacío. Y los archivadores también daban una idea como arquitectónica, ¿cierto? Porque yo quería hablar también como de esa, como también se va perdiendo como esa expresión monumental del Estado, como también todo eso se va desmoronando, ¿cierto? O se va perdiendo, o peor aún también se empieza como a camuflar, ¿cierto? Como ya, digamos, como el Estado ya no necesita aparecer de la forma en que, incluso para oprimir, pero como el Estado tenía como esa necesidad de hacerse ver, cómo los poderes se van, como lo digo yo, informalizando y cada vez es más difícil percibirlos, como esos símbolos, ¿cierto? O esa simbología ya no es tan importante. Entonces yo tenía estas piezas que las titulé soberanías, en el sentido también de que la palabra misma soberanía cada vez como que pierde más fuerza en un mundo pues completamente globalizado, interconectado y en el mundo del capitalismo neoliberal, pues donde los estados como tal no tienen tampoco la fuerza para responder a una cantidad de cosas. Entonces, digamos que esa fue una exposición que yo hice con Radenko en el 2008, en el 2018, perdón, en la Galería La Balsa. Me están escuchando, ¿cierto? Yo no lo estoy viendo a nadie, entonces no sé si me están escuchando. Sí, Pablo, sí. Ok. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. No, bueno, entonces... Pero 5 minutos es mucho, no se preocupe. Desde aquí, digamos, a partir de aquí viene la propuesta para la sala C del MAM, con Conrado Uribe como curador, y yo seguía pensando en estos tótems, o en estas estructuras vacías, en esta ausencia ya del archivo, porque además también el archivo cuando es del Estado implica también un monopolio de la información que el Estado tampoco tiene ya, y en este vacío, y pues propuse, digamos, extender un poco esta idea de los archivadores vacíos y, digamos, crecerlos en espacio. Estas son imágenes pues, que rápidamente les muestro de los archivos y aquí ya llegamos pues a proposiciones crepusculares. El título del proyecto Proposiciones Crepusculares tiene que ver porque, pues, afortunadamente para mí, esta exposición en la sala C se llevó a cabo al lado de la superexposición de Dan Flavin el año pasado, y aunque eran dos exposiciones distintas, pues uno con un artista de tanto peso al lado, pues uno no deja de pensar en la obra de Flavin, y de alguna forma él titulaba muchas de sus obras proposiciones, y también, según lo dijo él expresamente, pues sus obras eran lo que el espectador quisiera interpretar de ellas, y las podía tomar como
como quisiera, no había, digamos que una historia o una narración, ¿cierto? Objetiva o un propósito objetivo con cada una de esas obras, sino que él planteaba a través de la luz, pues, como una serie de indagaciones que podían llevar al espectador a cualquier parte. Y digamos que a mí me pareció que esa obra era una obra propia, digamos, de su época, hecha con elementos que se empezaron a usar mucho en esa época, la luz y el minimalismo y todo, pero me parecía a mí, en esta interpretación que es muy personal, que también reflejaban una positividad, ¿cierto? Un optimismo, digamos, de una presencia dominante de los Estados Unidos y de una, digamos, a pesar de, digamos, de este tema de la Guerra Fría, digamos, de un optimismo y también de un momento histórico, digamos, de un momento económico importante de los Estados Unidos como de crecimiento como potencia. Entonces yo quería plantear como otra proposición ya más como para el siglo XXI, donde una proposición crepuscular, donde pues es decir, sabemos que se están dando unos cambios profundos en el mundo, la historia se está moviendo rápidamente y el momento es crepuscular porque no sabemos si está anocheciendo o si realmente estamos en un amanecer que puede llevar, digamos, a instituciones políticas nuevas, relaciones de poder nuevas, completamente diferentes a las planteadas en la modernidad, que o nos traerán, nos volverán ayudarán a perseguir la idea de la utopía o nos llevarán un poco a la barbarie, ¿cierto? No sabemos. Entonces también hay otras dos relaciones que a mí me interesaban mucho y es como la relación entre la utopía y la barbarie y esta cosa que les hablaba ahora de las sociedades formales a las sociedades informales. Y entonces digamos que la idea fue como crear estos tótems, estas estructuras a partir de archivadores, crecerlos en espacio, ¿cierto? Perdón, en altura para que se convirtieran, digamos, en unos elementos todavía más de mayor impacto, ¿cierto? Que la sensación de vacío, porque son con esta misma pintura que absorbe la luz completamente, fuera todavía mayor. Y también como esas, no solamente de estructuras monumentales, pues en la medida de lo posible, sino también como estas, a mí me daba la idea también como de estos edificios modernos, propios de la modernidad, ¿cierto? Que hoy se encuentran por ahí desvencijados en el centro de Medellín, o en el centro de Bogotá, o en el centro de las grandes capitales latinoamericanas también, olvidados, que ya no funcionan muy bien, ¿cierto? Edificios estatales que también se han ido de alguna forma volviendo obsoletos, ¿cierto? Entonces se construyeron estos archivadores monumentales, pero vacíos. Aquí vemos pues, muchas más imágenes del proceso de construcción y pues para correr, estos ya son los archivadores terminados y en la sala, y también empezamos yo quería hacer pues que esto fuera como una videoinstalación, como un proyecto de inmersión. Entonces se planteó la idea de hacer un video, de producir un video. Y ahí había un interrogante muy grande para mí y que me causó mucha dificultad, conversando mucho con Conrado, era cómo puede uno, de una forma poética, ¿cierto? De una forma digamos, que apele más a los sentidos, ¿cómo puede uno hablar de esa informalidad? ¿Cómo puede uno hablar de ese otro asunto que a mí me interesa mucho, que es la diferencia entre lo ruin y la ruina? Sabes que las ruinas son producto de civilizaciones que han alcanzado un grado de complejidad y que finalmente, como todas civilizaciones, pues, tienen un momento crepuscular también y tienen y decaen y quedan olvidadas y la naturaleza vuelve, digamos, en el sentido romántico de ruina, la naturaleza recupera esos espacios y esos espacios después son descubiertos. Nosotros no tenemos ruinas, las ciudades contemporáneas no van a generar ruinas tampoco, las edificaciones no están hechas para que se arruinen. Nosotros lo que tenemos es lo ruin, y eso tiene un poco que ver con lo que hablaba de Radenko, digamos, un poco esto de la Universidad del Desastre, de unas sociedades que están completamente en el desastre. Entonces, un poco lo que se quería era buscar un sitio que nos pudiera hablar de eso, de lo ruin, ¿cierto? Y encontramos incluso pues que está muy cerca de donde se consiguen los archivadores de este lugar, que es el antiguo Bazar de los Puentes, que es un lugar muy extraño porque pues estos son
las chimeneas, unas super chimeneas que hablan de como de una era industrial, de un momento industrial que nunca realmente tuvimos, y que están en un sitio que está abandonado, y de un sitio además donde estuvo el Bazar de los Puentes, donde hubo un intento, digamos, de formalizar por el Estado algo que ya era imposible de formalizar, un lugar que ya estaba conectado por relaciones de poder distintas. Entonces, ¿cómo hablar también de eso, de ese desmoronamiento, como les digo? Entonces, pues esto resultó ser un sitio, y lo que logramos fue hacer una producción, como pues teníamos el dinero de la bolsa de dinero que nos daba el MAM, pues lo que hicimos fue contratar una producción y realizar un film, como lo llama Conrado, una pequeña película sobre eso. Entonces aquí pues tengo imágenes de la producción. Estas son imágenes de una imagen antigua de las antes de ser pintadas, de los chimeneas, ¿cierto? De las ruinas. Aquí está pues como el momento en que fuimos a filmar. Voy a hacer pues muy rápido por estas, cómo se ven la manga, cómo se ve pues todo este espacio ruin, y cómo queríamos como de alguna forma filmar esta ruina, pero también, digamos, compactarla de alguna forma para que para que el ruido de la ciudad, pero el ruido también de colores de la ciudad, ¿cierto? De todo lo que sucede ahí, no nos desorientara y pudiéramos, digamos, contemplar este espacio donde la naturaleza, pero que no es ruina, sino que es ruin, pero que también la naturaleza está tratando de retomar. O sea, que hay imágenes de cómo llevamos las torres también para filmarlas, para que estuvieran en el video y para que hicieran parte pues como de la videoinstalación donde están las torres, y las torres también aparecen pues en el video. Aquí hay imágenes pues de la producción que la hicimos con la Selva Cine. Estas son las torres ubicadas en el lugar cuando las estábamos filmando. Aquí están todos, pues, digamos, el equipo de producción de la Selva Cine, pues, y de Buma Lacrán, que nos ayudaron. Conrado, pues, como un director aquí también ayudándonos en la producción. Y bueno, la edición, yo voy a correr más rápido, pues como todo el trabajo que hicimos, un trabajo interdisciplinario realmente, donde hubo pues producción de sonido, producción de video, creación incluso pues de la música, y bueno, este es el resultado de ese trabajo. Este es digamos, los fotogramas del film, donde, digamos, uno trata como de hablar de una forma poética de ese momento crepuscular en el que estamos. Yo creo que lo dejamos acá para que no... ¿Quiere el tiempo. dejar una de esas imágenes mientras que vamos contestando unas preguntas? Bueno, Eddie Monsalve te consulta. Entendiendo la ¿Tengo tu atención, Pablo, ya? Sí, señor, aquí estoy. Ok. Entendiendo la complejidad de traducir la totalidad del archivo, dada la misma importancia de los datos precisos que les dan contexto y lo clasifican, ¿qué tanto crees que el espectador debe saber para acercarse a tus ideas y traducciones formales? Pues espero haber entendido bien la pregunta, pero curiosamente digamos que la aproximación al archivo mía es muy particular, porque yo, por ejemplo, ahora veíamos el trabajo de Andrés, que es un trabajo de seleccionar, ¿cierto? De mirar las imágenes, de traerlas otra vez, ¿cierto? De darles, trabajar con ellas. Yo lo que he hecho es básicamente destruir el archivo. En los trabajos anteriores, yo lo que no recupero, como coger la materialidad del archivo también, y a pesar de que estoy hablando del archivo, yo me he enfocado más en los contenedores, es decir, en lo que contiene el archivo como tal, y lo que he ido es lo he destruido, lo he manipulado para que deje de ser, para que empiece a significar otra cosa, para que encarne otras cosas. Y aquí uno podría ver también, hay algo de eso en esto que son archivadores donde ya no hay absolutamente nada, ¿cierto? Y ahí, digamos que ahí es central ese tema, esa relación mía del archivo con lo institucional. Yo todavía no he tenido como una relación con el archivo como desde el punto de vista de la nostalgia, ¿cierto? Aunque cuando uno trabaja, digamos, yo que trabajo con el papel y eso, uno puede, digamos, ya eso es una apreciación estética, uno puede de alguna forma
ver algo de nostalgia ahí, pero siempre ha sido más como una crítica, como utilizar el archivo para hablar de otras cosas. Bien, muchas gracias. Por acá Víctor Muñoz pregunta, ¿pudieras ahondar un poco más en esa relación de intercambio constante de desmoronamiento y fricción entre memoria y archivo a partir de la visualidad y lo plástico? La visualidad y lo plástico. ¿No? Pues a partir de la visualidad y lo plástico, no sé cómo decir, pero lo que decía al principio, a mí me parece muy interesante, como que yo empecé a trabajar con archivos y de pronto me di cuenta de que yo era un artista al que se le relacionaba mucho con el archivo. Entonces empecé a estudiar el tema del archivo en el arte, pero también el tema del archivo como desde el punto de vista de la política. Y tengo que decir que esta es una puerta que me abrió el arte a ese tipo de indagaciones, más que la política. Y hay una cosa muy interesante, es eso, que cuando uno está indagando sobre el fin de las ideologías, la imposibilidad de la revolución, la revolución en cualquiera de sus vertientes, porque ya ninguno la trata de hacer, digamos que ya vivimos en este presentismo que nos parece que está bien y que no queremos cambiar. Pero espérate que se me estaba yendo por las ramas, pero un poco lo que me pareció interesante como empezar a estudiar el tema de la memoria y del archivo es eso, es precisamente cómo Occidente y el arte, digamos, ha sabido expresar muy bien eso, pero también la filosofía, al no ser capaz de proyectarse, se voltea hacia atrás y entonces el tema de la memoria adquiere un papel importantísimo. Yo no estoy diciendo que no sea importante, es muy importante. Y entonces el tema, y se habla de memoria y de la memoria colectiva, y yo he estudiado mucho como ese tema con relación al archivo, pero lo que me llama a mí la atención y un poco lo que yo quiero hacer énfasis, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, Víctor, es que eso es una consecuencia, es decir, eso es una patología también. Se debe en parte a la incapacidad de las sociedades contemporáneas de proyectarse. Entonces, por eso la nostalgia se vuelve tan importante y empezamos a mirar la memoria como si el pasado siempre hubiera sido mejor y romantizamos el pasado, que también es una cosa que tampoco es cierta. No sé si respondí a tu pregunta, Víctor, qué pena. Yo creo que sí, o si Víctor quiere profundizar en algo nos cuenta. Mientras tanto, para aprovechar este minutico que nos queda de tu intervención, pues yo he visto, en la línea, Andrés nos planteaba archivo muerto, yo en tu trabajo he visto la palabra muerta, ¿cierto? De alguna manera inicias con unos procesos donde anulas la posibilidad de lectura de unos folios, o no sé si venían así, Sí. y tú los apropias, pero hay como una negación a la palabra, al relato, y de pronto te vas quedando con el objeto, y de pronto llegas al clip, y luego es el óxido, es como un remanente al que estás como persiguiendo todo el tiempo. Este no discurso, esta no palabra, este no relato, traducido a imagen, a objeto, a material interrogado, ¿sientes que eso hace parte como de tu transitar por la práctica artística, de venir de unas disciplinas más como teóricas, ¿cierto? El universo de la literatura, del pensamiento político, en fin, de la literatura estética, por supuesto? ¿Sientes que te has volcado hasta a un espacio donde el lugar del relato está más en la imagen, en el objeto y la materia? Sí, sin duda. Incluso eso casi que es una estrategia que está todo el tiempo ahí, es la estrategia del borrado, la estrategia de tergiversar las cosas, de voltear las páginas, de hacer ilegible lo que debería ser legible, lo que debería ser claro, ¿cierto? De oscurecerlo, de velarlo, para dar cuenta de otras cosas, como para dar cuenta, y ahí el tema del archivo sí regresa, porque es como esa aproximación al archivo, de pronto esto responde más a la pregunta que hacía el maestro Edwin, es marginal, ¿cierto? ¿Qué es lo que está en las márgenes del archivo? ¿Qué es lo que el archivo le puede decir a uno que no es, digamos, lo que el archivo oficialmente o para aquello que fue hecho nos dice, sino que hay en las márgenes, que hay en las escrituras marginales, o que hay también en eso que no se deja leer, que puede percibir uno en lo que no se deja leer, en lo que no se deja ver,
vuelvo a lo mismo, en lo que está velado. Eso es completamente cierto, Freddy, y es una estrategia. Bien, gracias Pablo por compartirnos esto. Por favor, volvemos a los sujetos. Cierras por favor tu pantalla, Ok. tan amable, gracias. Invitamos a quienes nos acompañan hoy, las discretas, Andrés Orjuela, y vamos a dar un espacio corto de un diálogo donde quienes nos estén escuchando pueden poner en el chat preguntas dirigidas a uno de nuestros invitados o de pronto preguntas que puedan ser analizadas por los tres. Lindy, ¿tienes algo ahí entre manos? No, aún no. ¿Quieren hacerse preguntas entre ustedes? Pablo me contó pues que conocía el trabajo de Andrés. Andrés, tienes de pronto ambos trabajan como lugar del archivo, pero desde posturas muy distintas también, obviamente desde lógicas diferentes. ¿Tienen alguna pregunta mutua o las indiscretas? Es indiscreto. Alexandra, hola. Hola. Tita no tiene preguntas, listo. Bueno, Angélica quiere hablar. Tienes el micrófono, bien puedes. Angélica, ¿te escuchamos? Bueno, mientras Angélica llega. Yo estoy hablando. No, no te escuchamos. Tienes el micrófono desactivado quizás, no sé. Si quieres, sal y vuelve a entrar a la sesión a ver si de pronto eso te da. Tenía el micrófono cerrado. Dejamos ahorita en punta con las discretas una reflexión sobre como statement, declaración, ¿cierto? La fiesta como signo es lo recurrente, pero más allá de eso, también es como una apuesta por una práctica relacional donde es más importante que configurar objetos o imágenes y ponerlos a circular en un circuito de las artes, generar experiencia, lugares para el encuentro e intercambio. ¿Ustedes creen que su práctica de alguna manera se fuga hacia ese espacio donde de pronto es muy liviano lo que se puede concebir como práctica artística en cuanto a que es algo más efímero, digamos, donde se construye una identidad quizás desde las imágenes, pero es más lo experiencial la apuesta que ustedes hacen? ¿Creen que eso también tiene que ver con lo generacional? ¿Cómo sienten ustedes eso para que nos amplíen un poco que quedó ahorita en punta esa reflexión? Paulina, te escuchamos. Hola Freddy, yo soy Valentina. Voy a hablar. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, pues nosotros, tal vez en las fotos no se ve mucho, pero nosotros en las fiestas creamos instalaciones, pues hacemos una práctica artística como muy amplia, de alguna manera, porque pues creamos instalaciones y creamos obras efímeras, dependiendo pues del concepto que hayamos creado. Y pues más allá de eso, sí nos interesa mucho como la experiencia, en la cual generamos pues un diálogo entre las personas que van y donde pues pretendemos que vaya gente pues de muchos tipos, que tal vez no puedan tener cabida en otros espacios. Entonces sentimos pues que aunque ahorita no dijimos que somos pues muy políticos explícitamente, sí tenemos pues como una postura pues muy política que tal vez
está como más implícita en el trabajo, y que pretendemos pues como generar un diálogo a través como de la generación pues y a la que pertenecemos nosotros, y de cómo podemos generar espacios que tal vez no estén en la ciudad. Ya. Gracias. ¿Algún otro integrante de las discretas que quiera participar? Cristian aclaró ahorita en el chat pues que hay como un statement con la nominación de femenino, digamos, como en el grupo. ¿Quieren ampliar un poco más sobre esa decisión? ¿Sienten ahí una ironía o hay un comentario que lanzan hacia la sociedad con respecto a las convenciones? Hola. Bueno, el comentario sí va más que todo dirigido hacia las etiquetas, ¿cierto? Si decimos las discretas, pues todo el mundo se imaginará que somos solo mujeres y lo raro de que se trate siempre en... Lo raro es que se trate en femenino, ¿cierto? Cuando hay hombres en el grupo, por lo que estamos acostumbrados. Y como hacemos parte de una minoría, queremos darle visibilidad a eso. Explorar desde ahí, desde una lucha más queer, la diversidad, dar visibilidad como a esa cultura y a lo generacional, ¿cierto? Voy a leer a Cris, que por acá está. El contexto tiene que ver con una generación en la que empezaron a romper paradigmas y de la que hacemos parte, ¿cierto? Por eso hay una lectura para cada fiesta del contexto en la que se va a realizar, del lugar en el que va a estar. De los invitados es como todo el mundo cabe en una fiesta de las discretas, no es fiesta por la fiesta. Bien. Porque incluso también, por ejemplo, en el dress code lo manifestamos. Y pregunta Tatiana Zambrano, ¿por qué son discretas? ¿O por qué no indiscretas? ¿O por qué no otra cualificación de sujeto? Bueno, como dijimos al inicio, las discretas, el nombre como tal surge de una reunión de amigos que se llamó reunión discreta. De igual manera, el nombre da una posición de incertidumbre, como dice Cris, de no saber quiénes son, ¿cierto? Pero damos la identidad. En un momento jugamos con ella y pues tapamos la identidad, la queríamos como más anónima, pero es que no somos las anónimas, tenemos un rostro, lo queremos mostrar y tratamos de esa identidad, ¿cierto? Y también el generarnos preguntas alrededor de esa identidad, de quiénes somos, de qué nos representa. A ver, yo le voy a Cris de tener certeza de lo que hacemos o esto, a dónde nos va a llevar, de cuestionar la identidad. Sí, bueno, es lo que había dicho. Vale, Es eso, muchas por eso gracias. las discretas y por eso no las indiscretas, ni las anónimas, sino las discretas. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a seguir ronda. Cindy, ¿tienes otras preguntas para el panel? Sí, pues específicamente para Pablo, que pues me llama mucho la atención, porque digamos que en todo su trabajo el material, el objeto, siempre ha sido el protagonista. ¿Cómo es ese cambio ya para pensar como soporte de la expresión algo intangible, como el video, ¿cierto? ¿Cómo atrapar la imagen en un video? ¿Cómo fue esa idea de voy a hacer una videoinstalación y antes, pues, o por lo menos yo no conozco un previo o una obra tuya que también haya sido video? Entonces, ¿cómo es ese encuentro con ese medio? Es una pregunta. Y la otra, ¿cómo es ese proceso de trabajo con un curador? Es decir, que él también esté dentro del proceso de creación, porque entendemos curador como aquel que está supervisando de alguna manera el montaje, le dice al artista unos cuantos detalles y ya, pero aquí digamos que Conrado estuvo desde la raíz, no solamente creyendo en el proyecto desde que estaba siendo un boceto, sino también en su producción. Bueno, pues a la primera pregunta, yo había hecho un trabajo anterior en video, pero muy pequeño, un trabajo en estudio
que de hecho fue como más un trabajo de experimentación que terminó dándome muy buenos resultados, porque el video terminó exhibido pues en varias partes, en varios lugares importantes. Pero yo creo que la aproximación con el video viene más como de, es más digamos, de la profunda admiración que yo siento por mi hermana y lo que he podido aprender de mi hermana, que es directora de cine, acompañándola a ella en sus creaciones de cortometraje y de largometrajes. Entonces me ha parecido muy interesante como todas las posibilidades que uno puede hacer a través del cine, y de hecho ahora estoy haciendo un proyecto como para un cortometraje. Entonces viene más digamos, de ver la experiencia de ella y de lo que digamos, el video puede, pues, como herramienta y como medio, la potencialidad que tiene. Sin embargo, pues a mí no me interesa hacer cine. La videoinstalación me parece que es un lugar en el que yo, después de la experiencia del MAM, yo encontré que en el que me siento muy cómodo y en el que como que de alguna forma es decir, esa combinación me parece que es una combinación muy, muy fuerte que puede llevar a unas exploraciones muy interesantes, pero pues apenas comienzo, ¿cierto? Entonces más también como, habría que decirlo también que por un lado el capricho, por otro lado como las ganas de experimentar y por otro lado pues obviamente una influencia muy grande de mi hermana. Lindy, qué pena. Y la segunda pregunta, con Conrado, pues es muy interesante. Yo con Conrado, pues porque la idea dentro del proyecto de Programa C es que, digamos, tanto el artista como el curador trabajan de la mano para la intervención en el espacio. Entonces es muy interesante porque no es un curador al que va a ver una obra hecha y que va de alguna forma decidir sobre ella, si la utiliza o no, o cómo la pone, sino que es un curador que está como muy inmerso en todo el proceso de creación. Y ahí fue muy interesante trabajar con Conrado, pues yo creo que sirve también que Conrado y yo somos de la misma generación, tenemos la misma edad y nos entendimos muy bien, tuvimos una conversación muy interesante y esa conversación enriqueció mucho el trabajo. De hecho, cuando yo le propuse, yo no sabía que Conrado, no tenía pues conocimiento de Conrado, había sido el director de Loop Barcelona. Entonces Conrado estaba muy metido en el tema del videoarte y de la videoinstalación. Entonces pues fue de gran ayuda y tuvimos conversaciones muy interesantes alrededor de la producción del video, que también lo quisimos hacer, pues no alcancé a mostrarles, pero muchas veces ensayamos como estrategias muy propias como del videoarte y de la videoinstalación para proyectar. Fueron muchas las cosas que se ensayaron en sala y las estrategias que teníamos, pero finalmente decidimos proyectarlo como de forma cinematográfica para que tuviera ese tipo de experiencia, y eso realmente me gustó mucho, y eso lo logramos pues obviamente con la ayuda de la Selva Cine y con la asesoría de Laura también, pero sobre todo a partir de esas conversaciones con Conrado. Es muy interesante ese tipo de trabajo donde uno puede, donde el curador también está como un editor haciendo parte del proceso creativo. Gracias, Pablo. Tenemos una pregunta para Andrés de Tatiana. Dice, ¿piensas en la finitud o el cansancio del archivo? Sí, por ejemplo, los proyectos siempre tienen como, un poco les presenté alarma, porque es un proyecto que tiene un inicio y claramente tiene un proceso y le marco un final muy claro con la máscara. En mi caso los trabajos con archivo, pero justo ahorita lo que traía en la cabeza y un poco escuchando a los demás es como la idea de coleccionar. O sea, si hay como una pulsión, en mi caso sí hay una pulsión de coleccionar desde niño, o sea, desde coleccionar dinosaurios, desde la colección de fotos, desde ir al mercado de antigüedades, colección de juguetes. Entonces, en mi caso sí siento que mi aproximación al archivo sí fue más desde
la pulsión del coleccionista, del tener como este objeto preciado, y por eso hablé como puntualmente que esta foto de Juan de Jesús, del traficante de marihuana, para mí fue como un objeto que era preciado y era un objeto de colección, digno de coleccionarse, lejos de pensar que iba a entrar en un proyecto de archivo de largo aliento. Y ya una vez cuando llega el archivo, claramente a mí me llegaron, o sea, yo creo que debo tener alrededor de 600, 700 fotos, de las cuales hay que generar como, pues, una selección, porque si no, sí, claramente, si mi proyecto se fuera así como infinito de conseguir fotos de archivo en cualquier lugar y pintarlas y ampliarlas, se hace absurdo en ese sentido. Entonces, de alguna forma, sí le generé como un fin al proyecto Archivo Muerto en el momento en que ya decidí tanto no hacer ningún trueque más para conseguir más fotos, como también hacer como una selección ya final de cuáles son las fotos que van a hacer el proyecto Archivo Muerto, y ya considero que ahí termina ese proyecto. Por aquí hay otra pregunta para Andrés, de Daniela. ¿Cómo se da el tránsito de las obras como muestrario a alarma y donde uno se suprime al máximo la imagen y recurre al detalle, y en la otra es mucho más explícita? Sí, o sea, digamos que todos esos proyectos, digamos que sí, o sea, si entran a mi página es curioso porque antes de Archivo Muerto todos los proyectos tienen que ver más, pues tienen que ver con mi relación con México, y esa relación toda tiene que ver con la imagen violenta, ¿no? Con esto. Entonces voy probando y desde diferentes estrategias. El caso de muestrario, por ejemplo, es extraer el puntito de sangre de la fotografía, y en el caso, por ejemplo, de muestrario es la construcción de un archivo, o sea, desde ceros, o sea, es catalogar, es poner un nombre, es poner un número a cada una de las muestras, a cada una de las fotografías con las que trabajé. Entonces, o sea, es un tránsito en la que voy buscando como las estrategias. Tengo otros proyectos en video en donde precisamente cuestiono el consumo en video de que precisamente porque se transmitan en los medios masivos de comunicación, es que los narcos, en el caso de México, graban las ejecuciones. Entonces, entro a cuestionar eso, o sea, cómo es que se graban esas ejecuciones y se suben a YouTube. Entonces, hay otro proyecto que es Velatorio, desde donde dejo la opción al público de ver o no ver la imagen violenta. O sea, todos esos proyectos responden es como a buscar estrategias con las cuales mover al público, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Y una preguntita, otras dos, para Pablo. ¿Crees que tu obra es una representación de lo fallido? ¿Y cómo crees que va a circular el discurso de tu obra en unos años? ¿La consideras anacrónica? Ay, no, repíteme la pregunta, Lindy. Bueno, en realidad son tres. Primera, ¿crees que tu obra es una representación de lo fallido? Contestemos esa. Yo creo que en mi trabajo sí el fracaso sí está muy presente en casi todos mis proyectos, y es el fracaso del Estado, ¿cierto? Es el fracaso de las instituciones políticas, es el fracaso del proyecto moderno, es el fracaso de las ideologías. El fracaso sí también uno puede decir que es como una constante en mi trabajo, es el Estado que no es capaz de presentarse pues como... El Estado siempre será opresor, pero también el Estado ha sabido organizar de cierta forma cuando digamos que cuando ha sabido representar y ha sido legítimo, el Estado ha podido también, o las instituciones del Estado-Nación han podido también servir. Digamos que esa cosa inservible, esa falta, como ese tema de que no funciona, ¿cierto? A mí me parece un tema interesante, porque, por ejemplo, ahora que les hablaba del proyecto de Serbia, el caso de Yugoslavia es un estado que lo hacen fracasar, ¿cierto? Una cantidad de potencias, ¿cierto? Un estado que también había sido construido bajo una cantidad de imaginarios cinematográficos, pero que lo hacen colapsar, ¿cierto? Y el estado nuestro es un estado que no lo dejan tampoco prosperar, una cantidad de fuerzas muy, muy misteriosas, ¿cierto? O no tan misteriosas.
Entonces, en ese sentido, como que yo encontraba como esa relación, pero sí, el fracaso está ahí constantemente. Y hoy en día, hablando del archivo y de la nostalgia y todo eso, me preocupa mucho, no, sí, esa imposibilidad de la revolución, esa imposibilidad, es decir, esa imposibilidad ya de proyectarnos hacia el futuro y de cambiar una sociedad que, pues, y un mundo que de nada tiene, muy poco tiene de bueno. Sí, es una visión pesimista, pues, en cierto sentido. Yo diría, más que pesimista, diría que trágica. Ok. Y la otra pregunta, ¿cómo crees que va a circular el discurso de tu obra en unos años? ¿La consideras anacrónica? No, no lo considero anacrónico, pero ¿cómo pudiera? Yo me hago mucho esa pregunta, yo creo que todos los artistas se la hacen. Es muy difícil, yo creo que es una obra que plantea una cantidad de asuntos, de cuestiones políticas, y a mí también a veces, y de cuestiones políticas en las que uno también tiene que afirmarse y plantearse en las cosas que uno piensa, pero a veces, por ejemplo, ese tema de la interpretación de la obra sí es una cuestión que particularmente algunas veces a mí me preocupa, ¿cierto? Como cuando uno habla del Estado y la decadencia del Estado, ¿cierto? ¿Será que uno está defendiendo una posición conservadora, por ejemplo? Que no es para nada, ¿cierto? Los conservadores quieren defender el Estado liberal mínimo del siglo XIX, lo que se llama el neoliberalismo, y yo quisiera conservar o defender el estado de bienestar y la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial, pero igual pues el arte se presta para, no solo para interpretaciones, sino para tergiversaciones. Bueno, ya vamos cerrando. Dos preguntitas cortas para nuestros otros dos invitados. Alexandra, en vocería de tu grupo, hemos visto precisamente con esta revisión que estamos haciendo de iniciativas de los estudiantes como colectivos, han venido como generándose bastantes iniciativas en esta línea. ¿Qué pasa? Cada uno de ustedes tiene su proyecto, ya están acabando carrera o ya están graduados. ¿Cómo hacen para mediar entre estos intereses colectivos y, digamos, estas apuestas más horizontales, donde hay unas preguntas comunes? ¿Creen que es como una dualidad en su ser artista? Digamos, trabajan con las discretas de una manera, con una pulsión, porque incluso tú trabajas sobre la memoria más personal, familiar, ¿cierto? Como muy nuestros otros dos invitados, pero hoy pues te tenemos invitada como colectivo, ¿cierto? Pero me gustaría que nos comentes un poco y de manera rápida cómo se da esta situación. ¿Es natural o a veces ustedes sienten que cambian de chip para poder ingresar al grupo y salir de él e irse a lo personal? Bueno, la verdad fluye, es natural. Y cada una de sus intereses personales también tiene un aporte que dar a las discretas como tal, o al evento que estemos realizando, a la temática que vayamos a llevar a cabo. Por eso también les hablaba que en este momento estamos individualizando mucho el trabajo para luego complementarlo, para luego pues complementarlo y unificarlo entre todas. También les hablé de las temáticas que tenemos, que de una u otra forma se ven reflejadas en los eventos que hemos hecho, que es la imagen, el género, la identidad, la memoria, las relaciones, la intimidad, ¿cierto? Cada una desde su personalidad y desde su enfoque personal en la obra, aporta a las discretas como tal. Super. Además, por ejemplo, digamos yo que trabajo con el video, generalmente hago las visuales de las fiestas. Por ejemplo, Felipe, que hace cosas con el espacio, él casi siempre es como el encargado de idearse cómo hacer la instalación en el lugar, y así pues como que dependiendo de los intereses de cada uno nos repartimos como en lo que más les hacer. Súper. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Por último, Andrés, gracias, Alexandra, y no sé quién habló ahí. No veo su rostro. Valentina, ok. Gracias. Andrés,
tomar distancia digamos, de tu lugar de origen, de Colombia, pero llegar a un contexto que tiene tantas similitudes, digamos que lo que vivimos nosotros en los 80, 90 se presentó bastante a final del siglo XX y lo que va en México. ¿Tú te sientes como en un territorio que comparten esas situaciones? ¿Te sientes como en una versión de Colombia ya? ¿O sientes que sí se dio una desterritorialización y tú de alguna manera te has territorializado en el contexto mexicano para producir como artista? ¿O te sientes como un colombiano con unos vínculos muy fuertes con tu lugar de origen, trabajando desde otro contexto? Rápidamente cuéntanos un poco de esta experiencia sobre territorio, identidad y también cómo se edifica tu proyecto de obra en relación a estos dos lugares donde has dividido como tu experiencia como artista. Sí, fíjate que, o sea, si uno piensa como, digamos que un panorama superficial, sí podríamos decir que son similares las violencias, pero no. O sea, el caso de México es un caso muy particular, o sea, en el caso de México se suman mayores elementos, está la frontera, está, aparte del tráfico de drogas, hay tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de medicamentos. Entonces, digamos que el caso de México sí es muy particular, o sea, no es una cuestión que uno pueda decir, como en el caso de Colombia, ataquemos el narcotráfico, o ataquemos, porque aquí son cantidades de agrupaciones de crimen organizado más allá del narcotráfico. Entonces, digamos que eso sí marca una diferencia fundamental y claro, el manejo mediático, que yo creo que nunca llegó o sea, en algún momento lo platiqué con María Victoria Uribe, que tiene un libro, o sea, fundamental con esto, que es el Matar, Rematar y Contramatar, que habla sobre la violencia de los 50 en Colombia. Y un poco hablábamos de que justo en México no se podría comparar porque en México se habla ya de una violencia mediática, que es la que nunca llegamos a vivir en Colombia. O sea, yo recuerdo muy bien estando aquí fuera, ver la muerte, el ataque al Mono Jojoy, donde las fotos en el tiempo eran en negro y tú elegías si entrabas o no. Entonces digamos que eso sí marca una diferencia. Y ya mi presencia como artista colombiano, yo diría que ya como que soy un artista híbrido de alguna forma porque no puedo negar la formación y digamos como mis raíces en Colombia, pero digamos que mis preocupaciones ya se han visto permeadas por mi estancia aquí en México. Muchas gracias al colectivo Las Discretas, a Pablo Mora, a Andrés Orjuela por acompañarnos en este espacio donde queremos compartir con la comunidad académica y con el medio de las artes en Medellín. No sé desde dónde más se conectarán. Esto sigue, la idea es que vamos a continuar ya todos los martes a las 6 de la tarde y quiero compartir pantalla. Si quieres se despide, por favor. Muchas gracias, Alexa, Pablo, Andrés. Voy a sacarlos Muchas gracias. Saludos. Sí. Gracias. Tranquilo. Gracias. Gracias a todos. Listo, entonces les comparto. Bueno, rápidamente, solo los voy a nombrar, aunque pues la presentación luego la compartiremos. Para la próxima semana tenemos a Tatiana Zambrano, egresada de nuestro programa y que ha sido docente y posiblemente el otro semestre la tendremos nuevamente de regreso después de una residencia de un año en Capacete, en Brasil. A una estudiante de último semestre, Laura Flores, que tiene una experiencia bien interesante como en un colectivo, también en esta línea pues precisamente que desborda su práctica personal y se une con otras personas para desarrollar propuestas artísticas y en particular unas iniciativas que surgen de estas situaciones de confinamiento. Y también tendremos a Lina Useche y Juan Coeli con el proyecto N1. Es una plataforma web creada por Lina y Juan que surge de la necesidad de crear un espacio para la arqueología de medios desde el llamado Sur Global. Bueno, entonces ahí les dejo la invitación, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, una feliz noche.